Saludos cordiales, amigas y amigos. Manabí es una de las hermosas provincias de nuestro país que aporta no solo al regocijo espiritual con su paisaje inigualable, sino sobre todo con su gente. El país le debe a Manabí su más importante transformación gracias a la revolución liberal que lideró el gran Eloy Alfaro. Los manabitas y las manabitas de hoy, cordiales por siempre, poseen cualidades que los distinguen como un pueblo con identidad. Tiene una riqueza cultural enorme que se expresa en su afamada gastronomía, una suma de destacados intelectuales y artistas de la música y del teatro, pero sobre todo aún están vivas las tradiciones de los montubios manabitas, entre ellas los llamados amorfinos, esa forma poética y dulce de recrear la realidad e interactuar. Por tales motivos, para este programa es un gran honor tener como invitado a uno de los hijos predilectos de Manabí, el actor Raimundo Zambrano Macías, nacido en el sitio Bonce del cantón Santa Ana. Bienvenido, Raimundo, un gusto tenerte aquí. Un placer. ¿Tú tienes solamente un nombre o dos, como en Manabí? En Manabí suelen tener varios nombres, Sí. incluso, ¿no? Bueno, tengo solo dos, pero bien manabitas. Ajá, ¿y cuál es el otro? Raimundo Isauro. Sí. Ah, Isauro. Es que Ajá. allá se heredan los nombres, o se heredaban antes, ¿no? Claro. De mi abuelo Raimundo y de un tío Isauro. En Manabí solían también poner nombres muy extraños, ¿no? Ese no es tu caso. Bueno, yo le digo nombres floridos. Floridos. Sí. ¿Una costumbre en el campo manabita, sobre todo, o también en, yo creo que la eso, parte urbana? En varios países de América se repite eso, en el Caribe, muchísimo. ¿Qué has oído en el Caribe? No, Muy alguien que se extraño llame como nombre. Usnavi, por ejemplo. Usnavi. Veían barcos ahí, decían Usnavi, nombre de mujer. No, hay Increíble. unos graciosísimos. Pero ¿y en Manabí, así, el más extraño que hayas oído? Bueno, Ursicinio Gloriosísimo, Vaque Silva, con apellido y todo. Pero el que más me gusta es uno que se llama Olvido Romántico, Chonero. No me digas. Olvido Romántico. Increíble, increíble. Pero sabes que yo prefiero esos nombres a que le pongan Michael Jackson, por ejemplo, alguien apellido Quijije, Michael Jackson Quijije. Claro, ejemplo, ¿no? Suena extraño, ¿no? Sí. Sí, es una mezcla, en realidad, que no es buena para nada. ¿Quién es Raimundo Zambrano Macías? En sus propias palabras. Bueno, yo también me pregunto eso. Cada vez. Un artista, un actor que también se dedica a contar historias y a un poco tratar de revalorizar o reivindicar la cultura popular, la cultura montubia, la esencia de la cultura montubia. Pero ese es el actor. El ser humano, ¿quién es Raimundo Zambrano? Bueno, un habitante de Manta, con 46 años de vida, con 3 hijos y con... ¿Cuántos matrimonios? 3. Ah, 3. 3, sí. Raimundo, el programa ha hecho un perfil de Raimundo Zambrano, ¿no? Esto está elaborado por Nina Romero. Vamos a mostrarte enseguida para que podamos apreciar esto. No es tanto digo, el problema de los viejos, son los jóvenes que lo miran a uno así como por encima de la camisa. Raimundo Zambrano Macías es actor, narrador oral y sobre todo un montubio orgulloso de su origen. Nació en el recinto Bonce, cerca de Santa Ana, provincia de Manabí, en 1963. Nací contando cuentos. Sí, porque cuando nací con partera y nací de pie, hace 46 años, sabes que cuando sale, pues el niño le dan una nalgada para que llore. Sí, cuando le dieron una nalgada, yo lo que hice fue decir un amorfino y empecé a contar un cuento. Creció en pleno campo manabita, donde los duendes y hasta el mismo diablo eran protagonistas de leyendas que se transmitían de padres a hijos, y donde los amigos se saludaban al son de una rima. Es un sitio mágico, ¿ya? Donde todo es posible, donde existe el duende, donde existe el diablo, las ánimas benditas, donde existe todo. Porque en una noche oscura de esas, cuando alumbrado por un mechero de querosín, alguien le cuenta a uno una historia de verdad, ¿no? De lo que pasó en la Manchecaña, de que el día Viernes Santo aparece el diablo en la Manchecaña. Uno cree en eso. ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo!
Cuando ellos estaban pequeños yo les contaba cuentos de mis antepasados. Bueno, había muchas cosas, por ejemplo, del saludo de un amigo con otro, el encuentro era maravilloso. Y decían distintas cosas que si yo se las digo a usted, dice, este está loco. Ya. Por ejemplo, dígame una. Por ejemplo, mire, encontraba un amigo a otro, uno que se llamaba Querubín, y le decía el otro, ¿no es cierto, don Querubín, que los blancos no bailan mucho? Las viejas huelen a pucho y usted huele vacío. A los 7 años se trasladó a Manta con su familia en busca de educación y un mejor porvenir. Una década después, se unió al grupo de teatro manabita La Trinchera y sobre el escenario descubrió que aquella herencia narrativa de cuentos y amorfinos podía convertirse en una legítima expresión artística. A los 18 años empecé a hacer teatro y a partir de eso, pues, yo digo, estas historias, si le ponemos los elementos escénicos que he aprendido, es decir, si puedo utilizar mejor mi desplazamiento escénico, mis movimientos, mis gestos, los estados de ánimo, entonces puedo enriquecer este cuento. Yo lo que hice fue revalorizar esa cultura popular que siempre es prejuiciada. Fue así como nació Don Pascual, conocido personaje que a través de sus rimas y cuentos mantiene viva la tradición oral del montubio ecuatoriano. Yo siempre hago alusión a mi tío abuelo, que mi mamá me contaba de un bohemio en la familia, que era soltero, enamorador, que hacía música, que cantaba, que decía morfinos, que no le gustaba mucho trabajar, que andaba viajando siempre. Entonces, la visión de él fue la que le dio vida a Pascual Mendoza, a Don Pascual. Zambrano, quien ha participado en producciones nacionales como Los Angurimas y A la Costa, se declara un defensor de la cultura montubia ecuatoriana. He dado 2 talleres de tradición oral y han salido pues copleros nuevos, jóvenes haciendo amorfinos, décimas espinelas, contando cuentos. En el año pasado es cuando hicimos una mayor cobertura de recuperación de la tradición oral, de la factura de talleres, de conferencias, de mayor cantidad de presentaciones. Los museos están enfocados en Manabí, Puerto Viejo y Manta, han trabajado simultáneamente estos proyectos, justamente recuperando la tradición oral porque es una área, la típica área montubia, la típica, el tipo de cultura que se nos va quedando, que los cuenteros tienen que encontrar su espacio. Últimamente se ha hecho algunos foros, algunos paneles para hablar sobre el mundo montubio y parece que están hablando de otra gente, de otros habitantes de otra dimensión. Y debemos decir nosotros, en Manabí, por ejemplo, o en la costa ecuatoriana, a excepción de Esmeralda, que tienen otra raíz, afro, habemos cholos o montubios. Aquí no hay familia real, no hay monarquía, no hay nada. O sea, somos montubios. Actualmente dirige el grupo de teatro de la Universidad Eloy Alfaro de Manta, entidad que lo ha apoyado desde el inicio de su carrera. La Universidad Laica Eloy Alfaro es la universidad de este país que más apoya el arte desde hace más de 20 años. Tenemos un departamento de cultura grande, tenemos una infraestructura grande. Está el festival de teatro más antiguo que se hace en este país, que es producto del Festival Internacional de Teatro de Manta, por ejemplo. Hay un festival de danza, hay el festival de tradición oral que organizo yo, que tiene 16 años. Ahora tenemos el auspicio del Ministerio de Cultura desde el año pasado y hemos podido reproducirlo. En vez de hacer 1 o 2, hacemos 10. Su permanencia en el Departamento de Cultura por casi 20 años ha sido muy importante, más aún dentro de la tradición oral de Manabí. La universidad auspicia muchos grupos de teatro, danza, todo ese tipo de actividades que ayudan al desarrollo cultural. Hoy, tras 28 años de trayectoria, Zambrano ha sido reconocido como uno de los manabitas más destacados, por su aporte a la cultura oral del campesino ecuatoriano, por su calidad como actor, por su empeño en reivindicar al montubio y por ser el más serio de los cuenteros. La piedra que mucho rueda no sirve para cimiento, mujer que mucho se ríe no sirve para el casamiento. ¿Oyó? Muy bien, de niño quisiste ser doctor.
quizá por la muerte de 2 hermanos tuyos con tétano. Bueno, sí, la verdad que el acceso a la medicina y a eso en el campo pues era muy difícil, ¿no? Aún lo es, antes era peor. Entonces siempre quise ser médico, pero confabuló contra eso el día que fui a ver un ensayo de teatro con el grupo La Trinchera, cuando se inició, cuando pertenecía al Colegio 5 de Junio, con el profesor Bolívar Andrade, que es el fundador. Y ahí se me olvidaron pues mi sueño de ser médico y lo que quise fue ser actor. Pudo más el teatro, ¿no? Sí. Pudo más el teatro, pero también habían condiciones de pobreza muy difíciles. Claro, cuando llegamos a Manta, es decir, bueno, pasa en este país que uno en el campo es alguien. Que teníamos tierras, vacas, teníamos caballos, tienes un río al lado, tienes que comer todos los días. Pero llegas a la ciudad y eres nadie, el desarraigo es terrible. Estamos conversando con Raimundo Zambrano Macías, el actor manabita prestigioso, y vamos a seguir hablando cuando volvamos tras la siguiente pausa. No se vayan, ya venimos. Estamos de vuelta compartiendo con Raimundo Zambrano Macías, actor manabita. Raimundo, ya veíamos en el capítulo anterior una parte de tu vida, de los inicios. Hay un momento importante, en los años 75 y 76. Dejas de estudiar, ¿no? Y te dedicas elaboras un cajón para lustrar zapatos y alquilas revistas también. ¿Qué ocurría en ese momento de tu vida? Bueno, la verdad es que terminé la primaria muy pronto. Yo fui de 5 años a 2º grado, entonces terminé de 9 años. Y como la situación era muy precaria en Manta, pues yo vi la necesidad de trabajar por iniciativa propia, entonces lustrar zapatos. Era parte de un pretexto para conocer la ciudad. Me iba al muelle, ¿no? En ese tiempo se podía entrar al muelle, me quedaba mirando ahí. Y alquilaba revistas, sí. Era una actividad muy común en ese tiempo. ¿Tú cargabas las revistas bajo el brazo? Las dejaba a domicilio, ¿no? Ajá. Después las retirabas, a los 3 meses alquilaba las mismas. Bueno, no sé cómo hacía, pero siempre vendía naranjas, helado. Es decir, trabajé desde esa edad. ¿Componías reverberos o cocinas eléctricas? Hacíamos unos reverberos eléctricos había un señor de la sierra que tenía un almacén, tenía un taller. Y entonces yo iba al muelle y ahí sacábamos unas hojalatas con las que venían envueltas las bobinas que importaban. Eso era desecho, pero eso nos servía para hacer las patas de los reverberos. Sí, yo tenía 8 o 9 años. ¿Qué descubriste en ese tiempo respecto del mundo? Mira, fue muy importante. Yo creo que no hubiera aprendido tanto en esos años si hubiera ido al colegio. Fui después, 2 años después. Pero conocí el mundo, conocí Manta, tuve la oportunidad, tuve plena libertad para conocer esa ciudad que me era un tanto extraña hasta esos años, ¿no? Que ya había llegado a los 7 años. Mira, vamos a la parte interactiva del programa. Raimundo, te propongo esto. Tenemos allí ya 4 videoclips. El uno se llama Puro Cuento, Herederos, Amor, Rimas. ¿Por dónde quieres empezar? Uy. ¿Ah? Libremente, en el orden que tú prefieras. Vamos por el Puro Cuento. Puro Cuento. Tú tienes el control. A ver. Vamos con Puro Cuento. ¿Qué puede ser eso? Ojalá no ¿Qué puede ser ojalá eso? no sea puro cuento. Ojalá no estemos hablando de política. En las cuevas de Altamira constan las primeras formas de narración. Este acto significaba para el hombre ser parte de un todo. La historia de las civilizaciones se transmitieron gracias a los cuentos, mitos y leyendas de pueblos enteros. Ángela Arboleda es una narradora contemporánea que lucha para perpetuar los cuentos populares. Emprendió esta tarea gracias al actor Raimundo Zambrano.
Así que fui a ver el espectáculo de este narrador, Raimundo Zambrano, y fue todo un descubrimiento. La conexión con el público y especialmente yo, me conecté mucho con su personaje, con lo que decía, que tiene mucho que ver con la narración de cuentos montubios y habla mucho de la forma de vida en el campo, porque Raimundo es como una conjunción perfecta de estos dos mundos, porque Raimundo aprende las historias de su padre, que es un hombre de campo, y él ya tuvo una formación formal y luego pudo estudiar teatro con uno de los mejores maestros que hay acá, que es Arístides Vargas. Tiene una experiencia escénica y una formación en el escenario y una vida urbana. Él es el resultado de eso, es un narrador único. Expresa que el oficio de cuentera la ha llenado de satisfacciones. Entre esas, el festival Un Cerro de Cuentos, que se organiza desde hace 4 años en Guayaquil, y en el que narradores de distintos países del mundo recorren el barrio Las Peñas compartiendo con el público sus historias. Cuando estuve en Colombia, en el primer festival al que yo asistí, conocí a un narrador mexicano. Contaba historias de la época colonial y para contar las historias se vestía como un conde. Me pareció interesantísimo ver a este personaje vestido de época colonial bajando por la calle empedrada, por la Numa Pompilio y parado en estas casas antiguas contando historias coloniales. Y de pronto imaginé que por esa calle podían ir muchos cuenteros contando historias. Y asocié que efectivamente las historias van y vienen, pensé en el río y me imaginé que era el lugar ideal para convocar gente que sepa historias. Contar bien un cuento no es cosa fácil. Un buen narrador requiere de técnicas escénicas, una gran capacidad imaginativa y las habilidades del improvisador. Ver qué frase realmente transmitió bien lo que yo quería decir, qué momento provocó una emoción en el público. Es de ese constante contar donde yo voy encontrando las palabras que se van metiendo en mi memoria. La idea es demostrar que mientras haya oídos atentos para escuchar y un cuentero para contar, las historias podrían ser infinitas. Asómense todos a la ventana que estamos en el Cerro Santana y cuéntese bien el cuento porque si no nos quedamos con las ganas. Muy bien, allí está el puro cuento, ¿no? Se trata de la reunión de cuenteros, ¿no? En Guayaquil. Este es un evento que ustedes hacen ya 4 o 5 veces. 6 años. 6 años. Sí. Fantástico. Qué agradable sorpresa. Era Ángela. Ajá, Ángela Arboleda, ¿no? La directora de ese festival. Ella ha tomado la posta, tú Sí. has sido quien ha impulsado aquello y con bríos está ella conduciendo las cosas también. Sí, es la directora de ese festival, yo soy el director artístico vitalicio de ese festival. Ambos decidimos. ¿Te nombraste quién tú viene. mismo? O? No, me nombraron. Y bueno, es el festival que tiene mejores proyecciones de público y todo. Ha sido excelente realmente en los 6 años ya. Dime una cosa, la palabra cuentero no tiene descrédito, pues puede considerarse que es aquel que echa cuentos para hacer algo ilícito, digamos el cuentero de Muisne. Bueno, solo en este país. Solo en este país. Sí, yo he tenido que reivindicar hasta el mismo oficio la palabra cuentero, sí, que cuenta historias. Es el que cuenta historias. Aquí desgraciadamente se le dice a los estafadores o a los malos políticos. Pero, ¿Y el cuentero de Muisne no te parece que es...? Bueno, es un personaje extraordinario. Es un personaje digno de una historia, de una película y de un cuento, obviamente. Claro. Sí, sí. Él incluso llegó a vender el reloj de la Plaza de Santo Domingo, ¿no? Sí. Entre otras cosas. Claro, es que, mira, los grandes cuenteros, pues, tienen ese don, ¿no? O sea, es como muchos el gran mentiroso, pero sin hacer daño a nadie, ¿no? Yo conocí a uno que vendía, en unos frasquitos, vendía, ¿cómo era? Las tinieblas del tercer día de la resurrección de nuestro Señor. Pues eso me pareció extraordinario, es para un cuento. Tú has tenido la posibilidad de crecer junto a don Vicente Duval Zambrano, tu padre, ¿no? Que realmente es una institución también en Manabí, en tanto él ha podido recuperar como Montubio, que es las tradiciones de su cultura. ¿Cuánto te ha enseñado, cuánto te ha motivado
este ser especial en tu vida? Bueno, muchísimo. Es el referente más importante que tengo, porque no solo los cuentos o los amorfinos que he aprendido de él, sino su calidad humana, es lo más importante. Y eso de ser un hombre de palabra en Manabí, por ejemplo, este señor es un señor de palabra. Entonces todo tiene que ver, ¿no?, con la palabra. O sea, en la Biblia dice, primero fue el verbo. Entonces para mí la palabra es muy importante. Vamos a ir a una pausa, Raimundo, amigas y amigos, y volvemos para seguir compartiendo la historia de vida de este actor manabita, Raimundo Zambrano. No se vayan. Estamos de vuelta compartiendo con Raimundo Zambrano. Raimundo, esto de que vengan al país en distintas épocas cuenteros de otros países, ¿no genera también problemas, una incomprensión que pueden tener, por ejemplo, ámbitos de seguridad respecto de cuenteros internacionales en Ecuador? Sí, le pasó a un par de colegas colombianos, venían por tierra a un festival que hicimos hace años aquí en Quito. Y la invitación decía, pues, al Festival de Cuenteros. ¿Y qué van a hacer Ecuador? Bueno, somos cuenteros, ¿no? Cuenteros y colombianos, bueno, no nos dejaban pasar. Tuvieron un serio problema. Sí. Demoraba explicar de qué se trataba. Claro, que cuenteros, el de Muisne solo conocen. Muy bien, te propongo lo siguiente. En este capítulo veamos dos videoclips. ¿Te parece? Veamos. ¿Sí? ¿Por dónde quieres ir? Bueno, me tiene intrigado Amor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué puedes decirnos respecto del amor? Bueno, muchísimo. Yo soy el montubio del campo, que nunca le han dado ardón. Me gusta el cardo de guanchiche y el café con un bolón. ¡Qué bien, compadre! Canto amorfino sonoro pa' cantarle a mi amada. Allá por la madrugada, bajo una luna de oro, amorfino eres tesoro, copla de nuestra tierra, porque en tus versos encierra poesía de la más mejor, pa' cantarle a la vida o conquistar un amor. Todos hemos escuchado alguna vez un amorfino, pero de su historia sabemos muy poco. El amorfino es el canto mayor del montubio, es la expresión del montubio donde a través de 4 versos que consta el amorfino, dice muchas cosas, su entorno social, sus sentimientos, sus amores, su sátira, sus creencias, sus vivencias y sus supersticiones. Hay 2 clases de amorfino, ¿no? El amorfino, digamos, es de escritorio y el amorfino del campo. El amorfino de escritorio lo cultivan la gente que ya sabe, que conoce, que hay una regla gramatical, que es un octosílabo, que tiene que ir rimado la primera con la segunda, la cuarta con la tercera, formando una redondilla. Eso no viene de España. Pero el montubio en el campo no tiene esa clase de educación. Él viene, lo escucha y lo crea y lo recrea a su entorno social donde se desenvuelve y crea nuevos amorfinos. Usted puede encontrar amorfinos solamente aquí en el Ecuador y parte del norte del Perú. Se utiliza el amorfino, porque entendiéndose que esa parte del norte del Perú era parte del Ecuador antiguamente. Entonces ustedes solamente van a encontrar amorfino solamente en Ecuador. Y allá hay otras denominaciones que le llaman copla, romance, verso, pero aquí en Ecuador amorfino. Para don Vicente, padre de Raimundo Zambrano, estos versos fluían con naturalidad de la mente de las personas en el campo. Eran producto de su espontaneidad y del buen humor con el que acostumbraban a ver la vida. Esa gente estaba con la mente fresca. No pensaban en maldad, no pensaban en nada. No. Entonces podían hacerlo. Ellos no eran preparados, ni sabían ni leer ni escribir siquiera. Pero la modernidad llegó y se instaló en estos lugares, desplazando de a poco a las antiguas tradiciones. De ahí que toda iniciativa por rescatarlas sea bien recibida. Hay instituciones como el Archivo Histórico del Guayas y el Ministerio de Educación que hacen algo, pero no realmente profundizar en el tema para que el amorfino no muera allá adentro, en la manigua, en la selva, allá en la montaña, donde está el verdadero montubio, donde están los cantores anónimos, donde ellos sí son los que expresan
en sus sentimientos a través de la morfina. Oiga, compadre, la verdad es que yo tengo una problemancia. ¿Qué le pasa? Pues, oiga. Lo que pasa es que con eso que dijeron que ya no se puede comprar ni una Dora, ni tener ni una Dora, pues, compadre. Pero, hay que hacerlo, pues ya no se puede hacer más. ¿Y qué hago con mi montuvia que se llama Teodora? Ella es trabajadora, aguantadora. Oiga, ella es una persona entradora. Usted tiene todos los males, pues, entonces. Al contrario, compadre, cuando Por ella... Dora, pues. Sí, pues. pero cuando ella, oiga, me baila más que una batidora. Y de noche en la cuja, solita se acomoda. ¿Y sabe por qué eso? Porque ella me adora. Pero en cambio a mi suegra, esa sí la quiero lejos, porque ella se llama Aurora, habla más que una lora y además joroba y joroba. Entonces ella que... Allí están amorfineros, ¿no? La Real Academia de la Lengua Española no reconoce todavía estos términos, el amor fino. Pues ¿no? tendrá que hacerlo. Las coplas existen en todo el mundo, solo aquí en Ecuador se llaman amorfinos. Y hay que aclarar que el amorfino no es solo la poesía, esta octasílaba de 4 versos, sino también es un género musical y es una danza. Yo creo que la expresión más genuina es el alma de la cultura montuvia. Esta cultura, en lo que corresponde al amor fino, va perdiendo espacio. Aquellos que han estado siempre expresando el amor fino ya son pocos. Bueno, mira, no creo. A veces se vuelve un mito eso, decir, mira, esta tradición se está muriendo. Yo creo que como nunca en la última década ha habido una reivindicación del amor fino y se le ha dado un espacio. El hecho de que los montubios, la cultura montuvia conste en la Constitución, es decir, como una cultura y como un pueblo, creo que ha sido muy importante. Y los festivales de tradición oral que antes no había, los festivales de cuentería, están reivindicando el amor fino. Obviamente que la mayoría de los exponentes naturales pasan de los 75 años y en los 10 años próximos no va a haber muchos de ellos, pero entonces, depende de lo que hagamos ahora. ¿Ese patrimonio cultural puede perderse? Sí, sí, el único patrimonio viviente que queda. Pero el amor fino creo que no va a morir nunca, porque miren, los talleres nuevos que yo he dado, por ejemplo, hay jóvenes haciendo nuevos amor finos y unas cosas hermosísimas. Como sirven para enamorar, o sea, de ahí viene el nombre de amor fino. Pues tengo una selección ahí de los versos más hermosos que yo he escuchado. Por ejemplo, de cuando va pasando una muchacha, es decirle un piropo grosero, tiene que decirle un amor fino. Cuando yo la veo pasar, parece que voy con ella, se me hace cerquita el cielo y bajita las estrellas. ¿Quién no agradece? Bonito, bonito. Sí. Mira este otro, hay que estar enamorado hasta los tuétanos, digo siempre yo, para hacer un verso como este. Después de 100 años muerto, por los gusanos comido, encontrarás en mis huesos señal de haberte querido. Oíste otro, uno de los que me encanta. Voy a mandar que me entierren sentado cuando yo muera, para que diga el que pase, se murió, pero la espera. Eso. Y también hay los que son picantitos, ¿no? Así como nuestra comida criolla. Pero algo más del campo. Del campo. Porque hasta hoy hemos escuchado amor finos urbanos. No, estos de aquí... Muy elegantes. Yo los digo así, pero son hechos en el campo. Claro, mira este. Aunque te subas al cielo y te sientes junto a Dios, los santos no te han de hacer lo que te puedo hacer yo. Eso. Ese es auténtico. Picaresco, claro. Ya. Hay de todo. O sea, hay unos que son también con una filosofía profunda, por ejemplo. Si el pecho de cristal fuera, se vieran los corazones, no hubieran falsas caricias ni se jugaran traiciones. O como campana de palo son las razones del pobre, nadie se las escucha aunque razones le sobren. Tenemos una gama impresionante. Digamos. ¿Y esto surge ahí sobre la marcha? Sí. Son coplas que... Y improvisan, todavía quedan repentistas que lo hacen. Repentistas se llaman aquellos que improvisan. Los que improvisan las coplas, sí. Y décimas también. Mira, la mayoría de los exponentes de nuestra tradición oral genuina no saben leer ni escribir, pero ni falta que les ha hecho, porque una copla, una décima como esta, hecha por el finado Pedro Florentino Valdés, que era de Chone, o de esa zona, ¿no? Manabita. Eres la flor más preciosa del jardín de los amores, por eso los trovadores te adoran como una diosa. Eres gallarda y hermosa como en el mar la sirena, eres quien me tiene en pena sufriendo tanto desvelo, eres reina de este suelo coronada de azucena. Una décima espinela perfecta. Increíble. ¿Y esto un analfabeto? Sí.
Imagínese. Y él decía cosas como, quisiera ser pajarillo y a tus hombros dar un vuelo para hacerme un tejido con las hebras de tu pelo. Qué bonito. Y no sabía leer ni escribir. Ese verso puede ser de Lorca o de Rubén Darío o de cualquiera. Hay palabras que no existen, pero que ellos la dicen. ¿Cuáles? Por ejemplo, un verso que dice doña Mariana Basurto decía, determínate y verás que en mi pecho si hay firmura. No soy casada con cura, sino a lo civil nomás. Dice, claro, firmura no encontrarás nunca, pero hay que respetar esa frase, claro, significa firmeza, porque es parte del habla popular. No tenemos que ver al lenguaje popular desde el punto de vista grafocéntrico, tenemos que reivindicar y defender el habla popular. Imagínate si no todas las culturas, no sé, los andaluces, los argentinos, los chilenos, es decir, Benito, Maco, o sea... estarían con todas las alas. Claro. Yo creo que hay que respetar eso porque muchas veces se enseña o se mal enseña la gramática y no se respeta el habla popular. Reivindicar nuestra manera de hablar, la manera de hablar. Por ejemplo, nosotros no podemos pronunciar todas las S como lo harían aquí, por ejemplo, en la sierra. No, es que eso nos escucharía ridículos. Claro. O sea, hacemos como una J, pero dejaríamos de ser. Obviamente, si yo soy presentador de televisión o si soy profesor, o si estoy leyendo un discurso, dando un discurso, tengo la obligación de pronunciar bien. A ver, pero cuando uno habla normalmente... Escuchemos algo sin las S. Por ejemplo, uno dice, a ver, compadre, ¿nos vamos o no nos vamos? ¿Nos vamos o no nos vamos? ¿No es cierto? ¿Ves la diferencia? ¿Nos vamos o no nos vamos? Y yo creo que en cuanto respetemos eso, estamos respetando la cultura de un pueblo y estamos respetando a los seres humanos que hacen esa cultura. Okay. Me están diciendo que nos vamos a una pausa. Amigos y amigas, estamos compartiendo la cultura montuvia con Raimundo Zambrano, el actor manabita. No se vayan, ya venimos. De vuelta con Raimundo Zambrano. Ahora sí, vamos a ver dos videos. Pretendíamos en el bloque anterior, pero no fue posible escuchando esos amor finos, deliciosos. A ver, ¿ya viste Amor? ¿Te queda Herederos? Veamos Herederos. Herederos, ya. Adelante. Los procesos de industrialización de las ciudades han visto con desdén a la gente del campo. Indígenas, negros y montubios suelen ser menospreciados por la sociedad urbana. Se los tilda erróneamente de personas incultas y se los asocia con costumbres que no corresponden a la realidad. Willington Paredes, experto en cultura montuvia e investigador del Archivo Histórico del Guayas, afirma que el menosprecio al montubio se debe a una visión egoísta de las élites urbanas. Usted revisa los diccionarios de 1940 y encuentra montubio, hombre agreste del campo, decía, salvaje, hombre salvaje. Entonces, pero es por la forma como el montubio tiene que enfrentar los desafíos de la naturaleza. Usted va al campo, encuentra calor, humedad, mosquitos, gusanos pachones, lagartos, tigres, zorros, etc. Todo eso tiene que enfrentarlo. El etnocentrismo urbano ha creado la idea de que el montubio es un hombre primitivo, salvaje, sin valores y sin cultura, lo cual es gravísimo. Los pobladores campesinos de la costa poseen una rica historia que se remonta al siglo XVI, cuando se produce el mestizaje entre los indígenas de la costa, los negros y los españoles. El montubio es un proceso y un producto sociocultural y étnico de una mezcla muy singular que se produjo entre los indígenas de la costa, los españoles y los negros. Esa mezcla se produjo entre los siglos XVI, XVII y parte del XVIII. Tiene un conjunto de valores, de procesos de simbolización, tiene una sociolingüística muy propia, tiene una cultura, tiene unas tradiciones, tiene un conjunto de mitos, leyendas y tradiciones, y tiene una rica oralidad poética, que es el amor fino. Los colonizadores originales del litoral eran andaluces. El andaluz es un tipo de una cultura agreste, era de una cultura agreste, campirana en España, muy tirado al monte, muy rebelde,
muy dispuesto a enfrentar los grandes desafíos que la naturaleza le planteaba. Explica que es incorrecto hablar de falta de cultura, ya que la cultura no es más que el conjunto de costumbres o modos de vida de un pueblo. La diferencia es que el individuo de la ciudad relaciona la cultura solo con el conocimiento erudito del arte y las ciencias. Toda persona, el hombre más primitivo tiene cultura porque cultura es el proceso de simbolización. Cuando el hombre del campo persigue a una gallina y la persigue con su singular manera, cuando amarra el pato 2 días y lo tiene a punta de maíz y agua, purgándolo para luego hacer un rico seco, eso forma parte de su cultura. Considera necesario reivindicar su importancia para que todos entendamos que una de las riquezas del país es su multiculturalidad. Reconocer que el país es un país diverso, que somos ecuatorianos todos, pero somos diversos. Diverso en lo regional, diverso en lo étnico, diverso en lo cultural, diverso en las tradiciones, diverso en la gastronomía. Y esto es lo más importante, saber que todo lo que llega a la ciudad, que da seguridad alimentaria a los urbanos, proviene de la ruralidad montuvia. Y que 1/3 de las divisas que se obtienen a través de las exportaciones de banano, café, cacao, soya, palma africana, etc., todo eso proviene del trabajo montuvio. Muy interesante. Willington Paredes, muy claro al definir quién es el montuvio y cómo es la cultura montuvia. Pero ¿hay montuvios en general o hay montuvios en particular? ¿Los manavitas son distintos a los de los ríos o a los del Oro? Bueno, yo creo que sí, porque aquí no es casualidad de que el movimiento liberal, es decir, que los montoneros han surgido en Manabí, ¿ya? No es lo mismo ser peón, es decir, ser parte de una gran hacienda, a tener su pedacito de tierra. Ser hombre libre. Claro. Entonces en Manabí no pasaba eso de que había grandes haciendas de la mitad de la provincia, por ejemplo. Entonces eso pues te da otra visión del mundo. Yo creo que hay particularidades. Por ejemplo, todos los investigadores del folclore, Justino Cornejo, Modesto Chávez Franco, Wilman Ordoño, han tenido que ir a Manabí para desentrañar la verdadera esencia del folclore montuvio. Sí, los ritmos, por ejemplo, el ritmo más antiguo que se conoce, que es el ritmo de Amorfino, hay una canción, La Iguana, por ejemplo, hay registro desde 1712. ¿Puedes entonarla un poquito? ¿No? Si quieren saber, señores, la virtud de las iguanas, pues se suben por el tronco y se bajan por la rama. Está hecho con amorfino y el ritmo también es amorfino. Entonces, esa es la particularidad. Los chigualos nuestros, es decir, hay un libro que se llama Chigualito Chigualó del finado Justino Cornejo, uno de los más importantes folcloristas e investigadores de la cultura montuvia. Tuvo que irse a vivir a Manabí para poder hacer ese libro. Explica mejor para que todos estemos al tanto. ¿Qué son los chigualos? Chigualos. Los chigualos son unos versitos pequeños de 6 sílabas que se hacen para el niño Dios, para cantarle al pesebre. Chigualo es ese versito que es como: niñito bonito vestido de blanco, al que no le canten, sáquenlo del banco, por ejemplo. Ese se canta de esa manera, y el 2 de febrero, que es el Día de las Candelarias, donde termina esta fiesta, se cantan los mismos chigualos, pero ya con un tono más melancólico, porque se despiden hasta el siguiente año. Estoy realmente encantado de escucharte, porque nos estás mostrando la cultura manabita, y no logro entender cómo, con esa visión etnocentrista, ¿no?, han sobajado, han restado valor a esta cultura importantísima, ¿no?, hasta el punto de que en el diccionario haya una definición tan extraña de lo que es el montuvio, ¿no? Bueno, tiene que ver mucho también cómo históricamente se ha manejado el país. Hay un centralismo que ha sido perverso en muchos casos, porque si tú ves los rubros de producción, los montuvios somos los que más producimos en este país. Todo el ámbito, en el ámbito montuvio de la costa. Pero sin embargo, tú ves una enciclopedia, azúcar, ves una enciclopedia de plátano y todo, camarones, peces, imagina. Todo, ves una enciclopedia ecuatoriana y no ves a los montuvios. Antes, afiches que promocionaban Ecuador, jamás salía un montuvio. Entonces yo creo que se han cometido grandes injusticias, pero es hora de reivindicarse. Un desconocimiento de la condición multicultural de nuestro país. Exactamente. También eso ha sido. ¿Has visto ya herederos
Te faltaría rimas, ¿no? Rimas, sí. Por favor. ¿Qué pasó aquí? En 1993, Ecovisa adaptó a la televisión la obra de José de la Cuadra, Los Sangurimas. Esta novela, de gran contenido dramático, donde se aborda la violencia, las relaciones incestuosas y el patriarcado dentro de una familia montubia, tuvo como parte de su elenco a Raimundo Zambrano. José Romero, productor del largometraje, recuerda la participación del actor manabita. Había olvidado de repartir la herencia. Hicimos una selección tratando de escoger lo mejor del talento nacional. Raimundo siempre se caracterizó, valga la redundancia, en hacer buenos personajes de corte montubio, ¿no? Y él como actor es de una talla impresionante, ejercía el papel de un coronel, de uno de los hijos, un sangurima, no me acuerdo el nombre exactamente, pero uno de los hijos de Sangurima, que era un coronel retirado y vivía de los recuerdos de haber sido coronel. Y tenía la idea era, había una especie de incesto con la hija y todo, porque era una historia bien fuerte de incesto, de un patriarcado fuerte, de convenios con el diablo. Romero destaca el aporte del actor a la realización de Los Sangurimas, gracias a su conocimiento de la cultura montubia. ¿O acaso yo le estoy preguntando por mis hijos? En el trabajo de preproducción, me acuerdo, Raimundo nos ayudó y fue un pilar fundamental en datos, información, léxico, modos. Cuando veía que algún vestuario no era el adecuado, opinaba. O sea, siempre colaborador. Los Rugeles, sí, los hijos de mi tío, el coronel. 16 años después, Romero la recuerda como una de las mejores producciones dramáticas, en la que se desplegó la mayor cantidad de recursos humanos y técnicos. Fue una gran época para nosotros, para el canal. Es una de las mejores producciones a todo nivel, a nivel de esfuerzo económico, a nivel de resultados, a nivel de inversión, a nivel de detalles de productividad, de dirección, del producto en sí. Ha sido bien visto. Yo tengo entendido que luego eso pasó a ser prácticamente material didáctico para ciertos colegios, se sacaban videos. Ahí teníamos a los Sangurimas. Los Sangurimas. Muy bien, vamos a preguntarte algunas cosas sobre este videoclip que acabamos de verlo, pero una vez que volvamos de la pausa. Amigas y amigos, no se vayan, venimos a la parte final de este programa y tendremos sorpresas. Ya venimos. De vuelta compartiendo en la parte final con Raimundo Zambrano Macías. Habíamos visto hace instantes, Raimundo, esto de los Sangurimas. Yo no sé qué pasó con José de la Cuadra. La visión que él tiene y que se evidencia en la producción de Los Sangurimas es una visión de un montubio violento, que vive en condiciones non santas, ¿no? Allí incluso el coronel, el papel que tú haces, tiene una relación incestuosa con su hija, ¿no? Hay vínculos sexuales entre hermanos, ¿no? Entre primos. ¿Eso es común en la cultura montubia? Bueno, se da también. Aunque en esta producción yo creo que la visión, es decir, lo esencial que trata de decir José de la Cuadra un poco se distorsiona, porque esa ya es la visión de Briones, que es el que termina escribiendo 8 capítulos, que incluso me parecen hasta muy largos, para una novela corta. ¿Y crees que José de la Cuadra, en cambio, proyectó bien en su obra original el ser montubio? Bueno, en su ensayo sobre el montubio yo creo que se queda corto en muchas cosas, porque está tomado en cuenta el montubio de una parte de la costa. Y yo creo que es fundamental ir a Manabí, convivir en Manabí
para tener una visión global de lo que es la cultura montuvia. La gastronomía manabita está en tercer lugar en América. La manabita, después de la mexicana y la peruana a nivel nacional. Ese es un rasgo importantísimo. No es casualidad de que haya restaurantes manabitas en todos lados, ¿no? Y la arquitectura nuestra, por ejemplo, es diferente, nuestra relación con la tierra es diferente. Obviamente hay casos de incestos que, bueno, no son tan comunes ahora, pero ha habido en la historia nuestra, hay historias terribles. Y yo creo que, si bien es cierto, José de la Cuadra pues, retrata muy bien al Montubio, siempre hay una carga hacia lo trágico y hacia algunos comportamientos humanos y sociales, pues ahora le hace falta, yo creo que es la alegría y la gracia del Montubio. Vamos a ver, se acabó el menú, pero quisiéramos presentarte algo. Tenemos una sorpresa para ti. No. ¿Dónde estaré? ¡Oh! Buenas noches, permiso. Buenas noches, querida matrona. Señorita, aunque... Ya, pues, y con ese tamaño de matrona que tiene usted. Tome asiento, venerable anciano. No me diga así, por favor. ¿Anciano? No, venerable. Yo nunca he sufrido de esas enfermedades. No, venerable, hombre de bien. Claro. Culto. Oiga, ¿cómo se llama usted? Me llamo Pedra Concepción Bernaza Paucar de la Plata. ¿Y qué mismo es este lugar? Esto es un centro cultural. Oiga, usted me puede ayudar. ¿Sabe que a pesar de pintar canas, yo me he vuelto a enamorar? Y necesito coplas para volver a enamorarme. Hablando coplas. Claro. Yo le puedo recomendar a una persona que es eximia. Él es un hombre barrio bajero, un hombre de pueblo. ¿Rural? Sí. Ya, claro. Ay, ¿quién podrá ser? ¿De poesía rural? Don Pascual. Don Pascual, claro. Oiga, yo busco la palabra ideal, pero a veces no le atino. Con Don Pascual, el rey del amor fino. Y si usted quiere buscarlo, debería empezar poniendo un anuncio. ¿En el periódico? En la televisión, señores. En la televisión. Bueno, pues aprovecho entonces. Querido Don Pascual, venga acá a Guayaquil, necesito coplas para poder volver a cantar, necesito irme a parar allí al pie del balcón de mi amada. Venga, Don Pascual, llámeme a mi Blackberry. Estamos bien. Oiga, que ¿Cómo es está, una don cosa Pascual? aquí un poco frío, porque esta cosa me viene en avión, si sabe. Ajá. La primera vez que viajé en avión. La primera vez. Yo estaba así Sintió- mirando por sí. la ventanilla y decía, uy, la gente se ve como hormigas. La señora de al lado me dice, son hormigas, todavía no hemos despegado. Me decía. De verdad, oiga. Aquí llegando. Así que coplas quiere el viejito, ¿no? El viejito quiere alguna copla. Dígale. Vea, para Puede que hacer le sirva. verso hay que ser más dulce que miel de abeja, y al que no le gusta el verso pues se queda sin pareja, yo le diría. Sí, señor. No, para enamorar hay que decir amor finos, oiga, hay que piropear a una muchacha, sí, señor. Te quisiera ver pasar como linda y como bella por un puente de cristal y un pasamano de estrella. ¿No? La vez si la muchacha se le sonríe, usted ahí le sigue al andar. Oiga, usted, pero dígale alguna coplita que le sirva a él, dada su edad, ¿no? Porque él no puede mandarse Dios cualquier mío. copla. Vea usted, al hombre que va pa' viejo le pasa lo que a los chivos, cuando encuentran pasto verde y a otro se lo ha comido. Le recomendaría yo. Esto dijo el armadillo usando una mata yuca, al hombre que va pa' viejo hasta el rabo se le chupa, decía. Oiga, ¿dónde nació usted, don Pascual? Yo, Bonce Adentro, señor. Bonce Adentro. Bonce Adentro, el sitio Bonce Adentro de Santana, de la Vuelta Larga de Santana, allá mismito. Ajá. ¿Y en qué trabaja? ¿Cómo? Don Pascual. Contando historias, señor. Que es como no trabajar porque me divierto tanto. Y viajo de aquí para allá diciendo versos. Por ahí me llaman el enamorador, pero no, señor, no. Mi tío abuelo era el enamorador. Él decía, 2 cosas como experiencia el hombre debe tener, una moza en cada pueblo y en la casa a su mujer. Esto le recomendaría yo a don Manuco. ¿Pero usted cree que don Manuco esté en condiciones para hacerlo? De tener varias novias a la vez. Francamente no creo ya. Francamente no creo. Ya los achaques le impiden, ¿no? No, los achaques, si no puede ni con su peso, Dios mío lindo. No, oiga, cuando está enamorado está en riesgo
Tiene que salir corriendo. Vamos a suponer que al suegro o a la suegra no le guste uno, tiene que salir corriendo. Ajá. Don Pascual ha tenido ya una trayectoria enorme en los escenarios ecuatorianos. ¿Cómo te sientes, Raimundo, con Don Pascual? ¿Ha sido el mejor de tus personajes? Bueno, yo creo que el más alegre, ¿no? Si quieres, puedes sacarte el sombrero. No, el que me ha dado... No, ahí está bien. Es que la luz también aquí me va a quemar, esto hace calorcito acá abajo. Oiga, el más alegre, Pascual, ha viajado, ha ido como 40 y pico de veces a representar a este país, aunque el país no me ha representado a mí. Le he ido a los festivales más importantes del mundo a contar historias, a contar cuentos. Colombia, España, bueno, Venezuela, Costa Rica, México, Argentina, todos lados. Y este es un Montubio viajado, creo que es el Montubio más viajado que hay por ahí. Es un Montubio rodado. Rodado, señor, rodado. Y bueno, yo creo que Pascual, bueno, es como un primo mío, un primo de Raimundo, más o menos, sí. Pero el primo más alegre, sí. Raimundo es así como medio serio y todo, pero yo, hermano, vea, a correr que todo es pampa, señor. Raimundo Zambrano, ¿cuántas obras ha hecho a lo largo de su vida? Uy. ¿Tienes un registro? No tengo un registro, pero creo que son como 20 y pico. Hay una obra en particular que me gustaría que nos ofrecieras más datos. Se llamó Mano Negra, ¿no? La historia de Héctor Toscano, un periodista quiteño, compañero de aula conmigo, que llega a Manta y lo asesinan. ¿Qué ocurre? Tuve la oportunidad de representar a Héctor Toscano en el teatro, en esta obra, con la trinchera cuando nos iniciábamos. Hice en Pasado y Confeso también el personaje de Toscano, y en De la Vida Real también, sí, en 3 ocasiones. Y una grabada en el mismo sitio donde lo asesinaron, en la misma banca, en el barrio Jocay. Sí, fue fue el periodista que hizo el primer reportaje de nuestro grupo cuando yo pertenecía a la trinchera. El primer reportaje lo hizo él. Iba a ver nuestras obras, nos apoyó mucho cuando nos iniciamos. Entonces, no solo por eso, sino porque era un periodista frontal que murió pues denunciando la corrupción. ¿Y qué era lo que ustedes buscaban? ¿Encontraron también que en el teatro podía haber la posibilidad de convertir en una herramienta de denuncia? Sí. Ese era el propósito. Sí, tal vez era la obra tenía mucho panfleto y eso, pero ese panfleto era necesario en ese momento porque fue un hecho muy lamentable, una gran pérdida realmente. ¿Y es verdad que cuando se presentaron en Chone incluso hubo tiroteo en medio de la función? Claro, andábamos nosotros asustadísimos porque como estaba vivo el asesino de Héctor, pues andábamos nosotros también perseguidos. Y capaz que no era tal, pero en ese rato había un momento de tensión en Manta, sobre todo en Manta hubo varios asesinatos. Tenía que ver ahí con unas empresas fantasmas que exportaban café y algo de eso. Y fue un momento muy duro realmente. Muy bien, Raimundo, muchas gracias. Realmente estoy satisfecho de haber podido entrevistarte porque creo que el público y quienes estamos aquí en el estudio podemos entender mejor tu historia de vida y sobre todo tu gran trabajo en favor de la cultura. Gracias por venir, Raimundo. Esperamos verte pronto en los escenarios. Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por compartir. Esta ha sido una gratísima oportunidad para entender una parte de lo que es la cultura montubia. Un gran abrazo. Que pasen muy bien. Nos veremos la próxima semana.